¿Sabes cuál es la carta más larga del apóstol San Pablo en los escritos de la Biblia? Bienvenidos, bienvenidos a la carta a los Romanos. En este lunes precisamente empezamos una lectura amplia de ese documento, que es la carta más extensa del apóstol San Pablo en toda la Biblia. De hecho, las cartas de San Pablo se encuentran en el Nuevo Testamento en un orden decreciente de longitud. Es decir, primero está la más extensa, que es la carta a los Romanos, y después van disminuyendo en longitud. La más cortita de todas las cartas de Pablo es la carta a Filemón, que tiene escasamente una página. La carta a los Romanos, en cambio, la que empezamos hoy, es la más extensa y tiene 16 capítulos completos. El texto de hoy corresponde a los primeros 7 versículos, de esta carta. Es decir, estamos en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué escribe Pablo a esta comunidad? Nosotros nos damos cuenta que él escribió a algunas comunidades que eran fundadas por él, con las que tenía una relación personal. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que él escribe a los corintios, pero es que resulta que él pasó 2 años completos en Corinto y él fue el que fundó, el que formó esta comunidad de Corinto. Por esta razón, como él estaba en esa relación con Corinto, pues de alguna manera cuidaba de esa comunidad a través de esa predicación, a través de esas cartas, a través de esa comunicación por escrito. Se puede decir que la comunicación por escrito era una prolongación de la comunicación personal de viva voz que había tenido con ellos. Lo mismo podríamos decir de los Gálatas, de los Tesalonicenses, seguramente de los Colosenses, de los Efesios. Pero ¿por qué Pablo escribe a los romanos? Esta comunidad no había sido fundada por él. ¿Por qué Roma era tan importante? Para llegar a entenderlo, creo que debemos acercarnos un poco a lo que es la raíz misma del pueblo elegido, lo que es el pueblo de Dios en el Éxodo. Si tú recuerdas, en el Éxodo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo hebreo, salió de la tierra del faraón. Y las pretensiones del faraón eran pretensiones de divinidad. El faraón se miraba a sí mismo como una especie de dios o de semidios. Muy pronto los cristianos se dieron cuenta que esa presión idolátrica iba a caer sobre ellos. Hay un paralelo muy grande entonces entre Egipto y Roma, porque en Egipto el poder se había convertido en una expresión de idolatría y en Roma los emperadores estaban precisamente en esa transición idolátrica. Así, por ejemplo, el emperador Augusto, que fue el emperador del tiempo en el que nació nuestro Señor Jesucristo, él fue declarado Dios y él era tratado como un Dios. Observa que en el breve texto que tenemos de la carta a los Romanos, una de las cosas que dice el apóstol San Pablo es que Jesucristo ha sido constituido Hijo de Dios con poder. El poderoso Hijo de Dios, el mismo que pendió en la cruz, el mismo que resucitó de entre los muertos, es el que está por encima de todos. Aquí no hay emperador o faraón que valga. De modo que Roma no es cualquier lugar. Roma es el lugar a donde el poder de aquella época, de la época de Cristo, donde el poder se había concentrado y se había convertido en ídolo. Y ese poder idolatrado es el que entra en confrontación, tendrá que entrar en confrontación con el poder de Dios. Es decir, así como en la antigüedad no era posible admitir a un faraón endiosado, si tú eras miembro del pueblo que el Dios verdadero ha elegido, así también los cristianos tendrán tarde o temprano que enfrentarse a las imposiciones idolátricas del Imperio Romano. Y por eso,
La llegada del Evangelio a Roma, la llegada de ese poder de Dios en donde estaba el centro del poder humano, no es un acontecimiento más. Estamos ante una especie de nueva edición del Éxodo. El Dios verdadero, el que resucitó a Cristo y lo constituyó con poder, ha de demostrar que también ese poder está por encima del poder idolátrico del Imperio Romano. Ese es el gran mensaje que Pablo tiene para esta comunidad. Un mensaje que le lleva a resumir el contenido del Evangelio en la persona misma de Cristo y a resumir su propia misión. Dios me ha encargado llevar a los gentiles hacia la fe. Es decir, Pablo se ve en una relación directa con la misma obra que en su tiempo tuvo que hacer Moisés. Si Moisés tuvo que mostrarle al faraón quién es el Dios verdadero, los cristianos, y entre ellos el apóstol Pablo, tienen la misión de mostrarle a los nuevos poderes de este mundo quién es el Dios verdadero y cómo ese Dios se ha manifestado en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, esta misión no termina con los límites de la ciudad de Roma. Esta misión no termina en el siglo I, es también nuestra misión. Es mostrarle a los poderes de este mundo que por encima de sus pretensiones, muchas veces abusivas, arrogantes e idolátricas, hay uno, que es el Dios verdadero. Por eso la carta a los romanos jamás envejece. Por eso tiene siempre actualidad, porque estamos llamados en todo tiempo a mostrar que el Dios verdadero se ha revelado en la persona de Jesucristo.